Ni en la dark web se puede ver lo que encontraron en esa casa. Para nadie es un misterio que las casas de los criminales de alto rango es algo deslumbrante, lujo por cada esquina que mires, pero lejos de lo que todo el mundo cree, lo que encontraron en la casa del Castor dejó sin palabras a los policías. ¿Qué llegaron a encontrar? ¿Qué tan horrendo era el escenario? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El operativo que terminó con la vida de Castor no fue un golpe improvisado, ni el resultado de un enfrentamiento fortuito. Fue la culminación de meses de trabajo de inteligencia, vigilancias discretas, filtraciones y, en última instancia, una traición que selló su destino. Para comprender cómo se llegó a ese momento, es necesario remontarse a los días previos, cuando los equipos de seguridad de diferentes agencias ya estaban cerrando el cerco sobre él. Desde hacía meses, las autoridades de Estados Unidos habían intensificado la presión sobre la estructura financiera del cártel de Sinaloa. Concretamente, estaban centrados en los chapitos, quienes habían modernizado sus operaciones y encontrado en las criptomonedas una nueva forma de mover dinero sin depender de los bancos convencionales. Castor era el cerebro detrás de esta operación. Sus conocimientos lo convirtieron en un hombre valioso, pero también en una amenaza que no podía ser ignorada. Washington había emitido una recompensa de $1 millón por cualquier información que condujera a su captura, lo que generó no solo interés entre las fuerzas del orden, sino también dentro del mismo crimen organizado. En un mundo donde la lealtad es relativa y el dinero compra vidas y muertes, el anuncio de la recompensa era una sentencia velada. Las agencias estadounidenses trabajaron en conjunto con unidades especializadas de la inteligencia financiera en México. No podían capturarlo fácilmente. Era un fantasma, un hombre que nunca permanecía en el mismo sitio por mucho tiempo y que evitaba cualquier contacto electrónico que pudiera delatar su ubicación. Pero incluso los fantasmas dejan rastros. A través del monitoreo de transacciones en criptomonedas, detectaron patrones que sugerían que Castor aún tenía presencia física en México, concretamente en el centro del país. Durante semanas su rastro fue difícil de seguir, hasta que un error lo expuso. Uno de sus operadores financieros cometió una equivocación. Transfirió una cantidad considerable de dinero desde una cuenta en Hong Kong a una en Ciudad de México, utilizando un sistema que Castor creía seguro. Pero lo que nadie sabía era que, tras la presión de agencias internacionales, ciertos bancos habían comenzado a reportar actividades sospechosas. La transacción fue analizada, y aunque no reveló directamente su ubicación, permitió a los analistas deducir que Castor aún estaba moviendo dinero en tiempo real dentro del país. Se estableció que para hacer esas transacciones de manera segura, necesitaba estar físicamente cerca de sus operadores más leales. Fue así como se intensificó la vigilancia sobre ciertos empresarios y financieros con nexos en el crimen organizado. El hallazgo más relevante surgió cuando se identificó un patrón en los movimientos de uno de sus contactos clave. Un contador cuya identidad se mantenía en secreto había viajado en varias ocasiones a un pequeño poblado en el Estado de México. No tenía sentido que alguien de su nivel hiciera constantes viajes a una zona sin relevancia financiera, salvo que estuviera visitando a alguien importante. A través de vigilancia terrestre y aérea discreta, las autoridades lograron confirmar que la zona tenía una casa con fuertes medidas de seguridad, pero sin lujos aparentes. No había cámaras visibles ni escoltas armados en las inmediaciones, lo que indicaba que quien vivía allí confiaba en la discreción como su mejor protección. Se cruzó información con otras fuentes de inteligencia y se concluyó que era un posible escondite de alto valor. No había pruebas concluyentes de que Castor estuviera ahí, pero los indicios eran demasiado sólidos como para ignorarlos. La noche del 2 de febrero fue elegida cuidadosamente para el operativo. La estrategia no consistía en un asalto masivo ni una redada violenta, sino en una ejecución quirúrgica. Castor era un hombre extremadamente cuidadoso. Cualquier señal de movimiento inusual lo haría huir. Por ello, se decidió que no habría despliegue visible de fuerzas federales ni equipo táctico pesado cerca de la zona. En lugar de eso, se optó por un enfoque silencioso, uno que eliminara cualquier margen de error. El grupo seleccionado para la operación estaba compuesto por un reducido equipo de agentes de una unidad especial, entrenados en operaciones de precisión. No entrarían con uniformes ni vehículos oficiales, sino como civiles comunes, mezclándose con el ambiente sin levantar sospechas.
Pero la verdadera clave del operativo no estuvo en la labor de inteligencia, sino en el informante que selló el destino de Castor. Alguien dentro de su círculo más cercano filtró información precisa sobre su ubicación. Aunque hasta el día de hoy se desconoce con certeza su identidad, los indicios apuntaban a que fue alguien que ya no confiaba en su liderazgo, o que simplemente encontró en la recompensa una oportunidad demasiado grande para ignorarla. Se especuló que fue uno de sus operadores financieros, alguien que comprendía la magnitud del cerco que se estaba cerrando y que prefirió negociar su propia protección antes de ser arrastrado por la caída de Castor. La filtración no solo reveló su ubicación exacta, sino también detalles cruciales sobre su rutina. Se sabía que esa noche Castor saldría momentáneamente al patio trasero de la casa, como hacía casi siempre después de la medianoche. No era un hombre de rutinas fijas, pero en los últimos días la paranoia lo había llevado a minimizar su exposición al mundo exterior. Sin embargo, aún tenía hábitos que no había podido cambiar por completo, y ese detalle lo condenó. El sicario encargado de la ejecución no era un desconocido para Castor. De hecho, esa fue la clave de la operación. No se trató de un ataque de un grupo armado ni de un equipo de asalto, sino de una ejecución interna. Castor no se habría expuesto a un extraño, pero sí confiaba en ciertas personas dentro de su red. Alguien que tenía acceso a él, que podía acercarse sin despertar sospechas, recibió la orden de terminar con su vida. No hubo confrontación, no hubo advertencias ni intentos de arresto, solo 3 disparos precisos, ejecutados con un arma con silenciador para minimizar cualquier ruido que pudiera alertar a vecinos o posibles aliados en la zona. El ataque fue rápido. Castor no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo cayó al suelo sin resistencia, sin entender del todo lo que había sucedido. Para cuando los primeros vecinos se percataron de los disparos, ya era demasiado tarde. El ejecutor desapareció tan rápido como llegó, subiendo a un vehículo que lo esperaba a pocos metros. No hubo testigos directos, y quienes escucharon el ruido no se atrevieron a salir a la calle. No en una zona donde ese tipo de muertes eran entendidas como parte de un código que nadie debía cuestionar. Cuando las autoridades llegaron, lo hicieron bajo la cobertura de un operativo aparentemente rutinario. Oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron la zona y comenzaron el levantamiento del cuerpo. En su ropa se encontró una identificación, pero se necesitaba confirmación oficial. A pesar de su precaución, Castor había cometido el error de confiar en que la discreción lo protegería hasta el final. No había escoltas ni sistema de seguridad avanzados en la casa. La misma estrategia que lo mantuvo con vida durante tanto tiempo, la de no llamar la atención, fue la que facilitó su ejecución. Las noticias de su muerte se propagaron rápidamente. Bueno, y en el Estado de México fue asesinado Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Castor. Precisamente las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Castor, supuesto operador... No solo en las agencias de seguridad, sino también en los círculos criminales. Para los chapitos, su asesinato significaba una pérdida considerable en su red de lavado de dinero. Castor era el hombre que había asegurado que millones de dólares fluyeran sin dejar rastro, y su desaparición abría un vacío que no sería fácil de llenar. Las sospechas sobre la traición dentro del grupo se intensificaron. ¿Fue un ajuste de cuentas interno? ¿Fue un acto preventivo para evitar que su información cayera en manos equivocadas? ¿O fue simplemente la consecuencia inevitable de operar en un mundo donde nadie está a salvo por mucho tiempo? Cuando los agentes ingresaron en la casa de Castor tras su ejecución, ninguno estaba preparado para lo que encontrarían en su interior. El operativo había sido diseñado con precisión quirúrgica. La prioridad era neutralizar al hombre que había manejado millones de dólares del narcotráfico sin dejar rastro. Pero lo que se desarrolló en el interior de la propiedad dejó claro que la operación estaba lejos de haber terminado. La fachada de la casa era sencilla, un lugar que no llamaba la atención. Ubicada en una zona discreta de Calimaya, Estado de México, no tenía los lujos que cabría esperar de alguien con su nivel de poder dentro del crimen organizado. No había autos de alta gama en la entrada, ni escoltas visibles, ni medidas de seguridad sofisticadas. Solo una casa común, con cortinas cerradas y una reja oxidada. Era la manera en la que Castor había sobrevivido tanto tiempo, la discreción como su mejor defensa. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, los agentes comprendieron que lo que se escondía detrás de esas paredes era cualquier cosa menos ordinario.
El primer hallazgo fue inmediato. En la sala, bajo una luz tenue, había 3 cuerpos apilados, todos vestidos con uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. El hedor era insoportable, señal de que llevaban ahí varios días. Sus rostros estaban irreconocibles por la descomposición y el abuso al que habían sido sometidos. Pero lo más perturbador no era su estado, sino la forma en la que habían sido dispuestos. Sus cuerpos estaban desnudos de la cintura para arriba, con símbolos extraños tallados en la piel, como si hubieran sido parte de un ritual macabro. En el suelo junto a ellos se encontraron rastros de sangre seca, algunas velas apagadas y restos de un líquido espeso que nadie quiso analizar en ese momento. Los agentes avanzaron con cautela. Algunos intentaron mantenerse firmes, pero otros, con menos experiencia en este tipo de escenas, empezaron a mostrar signos de náusea. Uno de ellos corrió hacia la entrada para vomitar, incapaz de soportar la combinación del olor y la brutalidad de la escena. Pero eso era solo el principio. Al pasar a la siguiente habitación, encontraron lo que parecía ser un estudio improvisado. En las paredes había múltiples pantallas de computadora encendidas, con imágenes en pausa de lo que parecían ser grabaciones de vigilancia. Algunas mostraban calles transitadas, otras lugares desconocidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un monitor central, donde se reproducía un video en bucle. Al acercarse, los agentes se quedaron sin palabras. La grabación mostraba la ejecución de un grupo de personas en lo que parecía ser una bodega abandonada. No eran muertes rápidas, eran torturas meticulosas, realizadas con un nivel de sadismo que resultaba difícil de procesar. En el video, los verdugos no usaban armas de fuego. En su lugar recurrían a herramientas primitivas, haciendo que el sufrimiento de las víctimas se extendieran por largos minutos. La calidad de la imagen era nítida, como si alguien hubiera querido documentar cada detalle con precisión. Uno de los agentes, incapaz de soportarlo más, apagó la pantalla de un golpe, pero el horror no terminó ahí. Sobre la mesa principal del estudio, había una serie de carpetas con fotografías impresas. Al abrirlas descubrieron que se trataba de registros de personas que, según todo indicaba, estaban siendo vigiladas. Había fotos de periodistas, jueces, agentes de inteligencia y miembros de la Sedena. Algunas imágenes tenían anotaciones a mano con fechas y ubicaciones específicas, como si se estuviera planificando algo más grande. Lo que encontraron al seguir revisando fue aún peor. En una de las carpetas había imágenes de niños y adolescentes, todas acompañadas de nombres y edades. Ninguno de los agentes quiso decirlo en voz alta, pero todos entendieron lo que significaba. Castor no solo manejaba el lavado de dinero del cártel, también estaba involucrado en algo aún más oscuro. Mientras procesaban la información, uno de los policías revisó un pequeño cuarto que parecía ser un almacén. Al abrir la puerta, la pestilencia lo golpeó de inmediato. En el suelo había más cuerpos, aunque estos estaban en un estado de descomposición más avanzado. La mayoría de ellos parecían ser hombres jóvenes, algunos con uniformes que sugerían que podrían haber sido miembros de alguna corporación de seguridad. Sus rostros estaban cubiertos con bolsas de plástico, amarradas al cuello con alambre. A su lado se encontraron registros de transferencias bancarias y recibos de depósitos en efectivo. Todo indicaba que estos hombres habían sido interrogados antes de ser asesinados. Pero lo que realmente hizo que varios de los agentes abandonaran la casa con el estómago revuelto fue lo que encontraron en una habitación sellada con una gruesa puerta metálica. Tras forzar la cerradura, ingresaron a lo que parecía ser un espacio de tortura. En las paredes había manchas de sangre seca, marcas de uñas en la madera y cadenas oxidadas colgando del techo. Sobre una mesa de metal se encontraron más herramientas, cuchillos afilados, pinzas y jeringas con sustancias desconocidas. En una esquina, un pequeño refrigerador emitía un zumbido constante. Al abrirlo, descubrieron bolsas con órganos humanos, etiquetados con códigos numéricos. Nadie pronunció palabra. Nadie quería imaginar lo que realmente había ocurrido en esa habitación. Las comunicaciones se volvieron caóticas. Lo que comenzó como una operación de neutralización de un operador financiero se había transformado en el descubrimiento de una de las escenas más perturbadoras en la historia del narcotráfico reciente.
De inmediato se notificó a las unidades forenses y a los altos mandos, pero la información tenía que manejarse con cuidado. Un hallazgo de esta magnitud no podía hacerse público sin consecuencias. Si se filtraba, no solo desataría una crisis de seguridad, sino que también podría provocar represalias brutales por parte de quienes habían trabajado con Castor. Mientras los agentes salían de la casa para tomar aire, uno de ellos, aún pálido por lo que había visto, murmuró algo que resonó entre todos. Este tipo no solo lavaba dinero, este tipo manejaba algo mucho peor. Nadie respondió. No hacía falta. Todos sabían que había entrado en un infierno que nadie quería descubrir. Con el amanecer, el operativo se convirtió en una operación de contención. Se acordonó la zona y se implementó un control total de información. Solo unos pocos altos mandos supieron la magnitud real de lo que se encontró en la casa de Castor. Los cadáveres fueron retirados en completo hermetismo y las pruebas forenses se manejaron bajo la más estricta confidencialidad. Sin embargo, en los días siguientes, algunos rumores comenzaron a circular entre círculos de inteligencia. Se hablaba de documentos que podrían implicar a figuras poderosas en tratos con el narcotráfico, de videos que mostraban ejecuciones que no solo involucraban a criminales, sino a personas del gobierno. Se decía que Castor no solo había sido un operador financiero, sino el custodio de secretos que, de salir a la luz, pondrían en jaque a muchas figuras de alto nivel. ¿Será que detrás de todo el narcotráfico, el Castor tenía un aliado en la presidencia? ¿Tú qué opinas? Déjanos saber tu opinión. La verdadera razón la sabrás al final. Posteriormente de recoger todo el material, en una bodega que se veía simple, había varias estanterías metálicas repletas de caja con documentos, discos duros y una gran cantidad de cintas etiquetadas con fechas y códigos en tinta negra. No fue hasta que las llevaron a una instalación segura y comenzaron a revisarlas con cautela que los agentes comprendieron la verdadera magnitud de lo que habían encontrado. La primera cinta que decidieron ver era una de las más recientes. La fecha en la etiqueta indicaba que había sido grabada apenas unas semanas antes de la ejecución de Castor. El video comenzaba en lo que parecía ser una bodega iluminada con luces fluorescentes, el suelo cubierto con plásticos oscuros y las paredes de concreto desnudo. Se escuchaban voces de fondo, risas apagadas y el murmullo de conversaciones en tono relajado, como si lo que estaba a punto de suceder no fuera más que una reunión entre socios. Pero en el centro de la imagen, en el suelo, había 4 hombres con las manos atadas a la espalda y vendajes cubriéndoles los ojos. Llevaban uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, aunque estaban sucios, rasgados y ensangrentados. Los soldados estaban arrodillados en fila, sus cuerpos rígidos y tensos, intentando mantenerse erguidos mientras las figuras que los rodeaban se movían con calma y seguridad. Uno de los hombres en la grabación, un individuo alto con una chaqueta oscura y una gorra negra, sostenía un machete con la punta apoyada en el suelo. La cámara se movía lentamente, enfocando los rostros de quienes estaban de pie. Fue entonces cuando lo vieron. Castor estaba ahí, de pie, con una expresión de absoluta calma. Vestía una camisa de manga larga blanca y unos pantalones oscuros, completamente limpio a diferencia del resto. Sostenía un cigarro en una mano y en la otra una botella de algún licor costoso. Sonreía mientras hablaba con alguien fuera de cuadro. Uno de los soldados intentó hablar. Su voz temblorosa apenas fue entendible. «Por favor», alcanzó a decir antes de que uno de los hombres que lo custodiaban le dieran un golpe en el rostro con la culata de un rifle, haciéndolo caer al suelo de un crujido sordo. La bodega estalló en risas. Castor no reaccionó de inmediato. Solo inhaló su cigarro con tranquilidad, como si estuviera disfrutando del momento. Finalmente caminó hasta donde estaba el soldado caído y se agachó junto a él. «No se trata de ustedes», murmuró Castor, su voz apenas captada por el micrófono. «Esto es un mensaje». El soldado sollozaba. Su cuerpo temblaba de miedo. Los otros 3 hombres también parecían estar rezando en silencio, esperando lo inevitable. Castor se levantó y dio un paso atrás. Luego hizo un gesto con la cabeza. El hombre de la chaqueta oscura se adelantó. Levantó el machete y sin vacilar, lo bajó con toda su fuerza.
La hoja atravesó el cuello del soldado en un solo golpe. Su cabeza quedó colgando por un hilo de carne antes de caer al suelo con un sonido seco. El cuerpo se desplomó en espasmos y la sangre comenzó a expandirse por el plástico negro en el suelo. Los otros 3 prisioneros gritaron, pero sus voces se perdieron en el bullicio de las risas y gritos de celebración de los hombres que estaban de pie. Los agentes que veían la grabación se quedaron en silencio. Algunos apretaron los dientes, otros desviaron la mirada por un momento, pero había más cinta por revisar. El video continuaba con la tortura de los otros 3 soldados. No fueron ejecuciones rápidas. Primero les cortaron los dedos, luego los desollaron vivos con cuchillos mientras Castor observaba, dando indicaciones a los verdugos como si se tratara de una lección. En un momento, uno de los hombres de la chapiza tomó una navaja y comenzó a arrancarle la piel del rostro a uno de los soldados mientras éste gritaba y se retorcía en agonía. Todo era filmado con una calidad escalofriante. No era un simple asesinato, era un espectáculo, un mensaje deliberado para quien quiera que lo viera. La cinta terminó con los cuerpos de los soldados apilados en un rincón, convertidos en poco más que masas de carne irreconocibles. Castor, en la última toma, se acercó a la cámara, sonrió y levantó su botella en un gesto de brindis antes de que la grabación se cortara. Los agentes pausaron el video y durante un momento nadie dijo nada. Uno de ellos se levantó abruptamente, corrió al baño y vomitó. Los demás permanecieron en sus asientos, intentando procesar lo que habían visto, pero aún quedaban muchas más cintas. La siguiente que decidieron revisar no tenía una fecha reciente. Estaba marcada con un número que no correspondía a ninguna cronología clara, como si hubieran intentado clasificarla de manera diferente. Cuando la reprodujeron, el contenido fue aún peor. Esta vez, la grabación no mostraba a soldados ni enemigos del cártel. Mostraba a un grupo de niños. Eran pequeños, entre 6 y 10 años. Algunos desnudos, otros vestidos con ropa sucia y desgarrada. Estaban en lo que parecía ser una celda subterránea, encadenados por los tobillos. Lloraban y se abrazaban entre ellos, mientras una puerta metálica al fondo se abría lentamente. Una figura entró en la habitación, vestida con guantes quirúrgicos y un delantal de plástico. No se le veía el rostro, pero en la mano sostenía un bisturí. Uno de los niños gritó cuando la figura se acercó, pero no había escape. El video continuó durante varios minutos, mostrando cómo uno por uno eran llevados fuera de la celda. Lo que les sucedía después no estaba registrado en esa grabación, pero en otra cinta más adelante se podían ver imágenes de cuerpos pequeños envueltos en bolsas plásticas, almacenados como si fueran mercancía. Uno de los agentes se levantó bruscamente y apagó la grabadora de un golpe. «Esto no puede salir de aquí», murmuró con la voz temblorosa. No podemos dejar que esto se filtre». Pero todos sabían la verdad. Lo que habían encontrado no era solo evidencia de la brutalidad del cártel, sino algo más profundo y oscuro. Castor y sus socios no solo se dedicaban al tráfico de drogas y al lavado de dinero, también estaban involucrados con redes de trata, en experimentos sádicos, en actos que nadie en su sano juicio querría ver. Los agentes se quedaron en silencio después de ver las grabaciones. Habían presenciado horrores que ninguno de ellos imaginó posibles. Imágenes que los perseguirían en sus pesadillas por el resto de sus vidas. En la sala de visualización, el ambiente estaba cargado de tensión y desesperación contenida. Algunos temblaban, otros apretaban los puños con rabia, y unos pocos no podían dejar de mirar la pantalla en negro, como si todavía estuviera reproduciendo lo que acababan de ver. Uno de los oficiales, un veterano de más de 20 años en operaciones contra el crimen organizado, pasó la mano por la cara, visiblemente afectado. «Esto no puede salir de aquí», dijo con voz ronca, sin levantar la mirada. «Si el público ve esto, si los medios lo encuentran, no solo será un escándalo, será el fin de todo, del gobierno, del ejército, de la poca estabilidad que nos queda». Los demás asintieron en silencio. Sabían que las implicaciones de estas grabaciones iban mucho más allá del horror que contenían.
mostraban un nivel de corrupción y descomposición dentro del sistema que nadie Y en el estaba Estado de preparado México para fue aceptar. asesinado Mario Alberto Si Jiménez esas imágenes se Castro, alias El filtraban, Castor. provocarían un colapso en la confianza de las Precisamente las cámaras de instituciones, seguridad captaron el momento en el que Mario Alberto avivarían Jiménez una Castro, cacería de brujas alias que ni el El gobierno Castor, ni las supuesto fuerzas de operador. seguridad podrían controlar. El narcotráfico ya había demostrado que tenía aliados en todas partes, en la política, en el ejército, en la policía. Si esta información salía a la luz, no solo se desataría una guerra sin precedentes, sino que también muchos de los hombres en esa sala podrían terminar muertos antes de que pudieran siquiera explicar lo que habían encontrado. Uno de los más jóvenes, todavía con una expresión de incredulidad en el rostro, negó con la cabeza. Esto es peor de lo que imaginamos. Sabíamos que el cártel era brutal, pero esto no es narcotráfico. Esto es algo más, algo inhumano. El líder del equipo, un hombre con cicatrices en el rostro y el temple endurecido por años de trabajo en la frontera, se apoyó contra la mesa y habló con un tono de absoluta seriedad. No hay discusión. Nadie habla de esto. Nadie. Se hará un informe oficial mencionando que se encontraron evidencias de ejecuciones, pero nada más. Ni una palabra sobre los niños, ni una palabra sobre los experimentos. Todo esto se clasifica como ultra secreto. Lo que hemos visto aquí se queda con nosotros, y si alguien decide hablar, más le vale estar preparado para lo que le venga. Hubo un silencio prolongado. Cada uno de los agentes sabía que lo que acababan de escuchar era una sentencia implícita. Si alguien intentaba filtrar lo que habían visto, no solo tendrían al gobierno persiguiéndolo, sino a los mismos cárteles que habían permitido que esas atrocidades sucedieran. Nadie estaba a salvo si la verdad salía a la luz. Uno de los agentes más callados finalmente habló, con una voz fría y resignada. No podemos hacer justicia por esto, ¿verdad? El líder del equipo lo miró fijamente y después bajó la mirada. La justicia es un concepto para la gente que no ha visto lo que nosotros hemos visto hoy. Nosotros solo sobrevivimos. Con eso la decisión quedó tomada. Se apagaron los monitores, se aseguraron las cintas y los discos duros en una caja fuerte especial. Y una a una, las pruebas fueron selladas bajo un nivel de seguridad tan alto que solo unos pocos sabrían de su existencia. Lo que habían encontrado en la casa de Castor no sería revelado. No porque no quisieran hacerlo, sino porque simplemente no podían. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.